nosotros estamos hablando de algo en lo que hemos trabajado. O sea, realmente lo más importante es que nosotros tengamos la posibilidad de identificar estas oportunidades, pero desde nuestro conocimiento, desde nuestra interpretación de la realidad, ¿sí? La charla la denominé Paradigmas de simulación, retos de investigación. O sea, antes de ingresar a la primera diapositiva, o sea, yo no soy tan estructurado al construir diapositivas, yo soy un poco más de hablar, ¿sí? Nosotros vamos a pensar inicialmente en qué es un paradigma de simulación. O sea, hasta ahora nosotros hemos utilizado la forma en la cual, o sea, hemos utilizado las matemáticas como herramienta para hacer modelos, ¿sí? Si nosotros tenemos modelos que tienen diferentes características, estos modelos pueden ser susceptibles a ser resueltos utilizando un tipo u otro tipo de herramienta, ¿sí? Cuando nosotros estos modelos los conocemos abiertamente, podemos discernir con facilidad sobre cuál es el mejor modelo, cuál es la mejor técnica de solución. O sea, haciendo énfasis en lo que hace un momento Daniel hablaba, si nosotros tenemos problemas que pueden ser resueltos de manera exacta, nosotros debemos resolverlos de manera exacta, ¿sí? Si definitivamente no se pueden resolver de manera exacta, pues podríamos buscar la forma de resolverlos de manera aproximada. O sea, realmente las características del problema son las que definen la herramienta. Cuando nosotros hablamos de paradigmas de simulación, la idea es qué características tienen esos modelos que los hacen susceptibles a ser resueltos utilizando un paradigma u otro. Particularmente, en la literatura se ha hablado de 3 paradigmas, incluso más, pensando en las características de mezcla o la posibilidad de utilizar fortalezas de un paradigma sobre otro, ¿sí? Básicamente, en una revisión de literatura, porque tengo la referencia en una diapositiva posterior, de hace unos años en la Winter Simulation se identificaron que la mayoría de los problemas de simulación son resueltos mediante 3 paradigmas, ¿sí? Las demás formas son simplemente mezclas de los paradigmas anteriores. El primer paradigma que vamos a pensar inicialmente como una situación desde el punto de vista meramente conceptual, si nosotros queremos resolver un problema, pero en este problema es relevante las características individuales, características particulares de cada uno de los elementos que lo componen, así esos elementos estén 100 veces, 1000 veces, debemos utilizar un paradigma que permita capturar esas cualidades, ¿sí? Nosotros particularmente podríamos pensar, si nosotros tenemos un problema que tiene 100 individuos, 100 agentes, 100 elementos, 100 decisores, y que deciden de manera autónoma y simultánea, ¿cómo vamos a utilizar un modelo en el cual se pierden esas características individuales, ¿sí? Entonces, un paradigma que utiliza esa percepción de la modelación, inicialmente se denominó como un modelo basado en agentes o un autómata celular, posiblemente, dependiendo cuáles son las características específicas de esos agentes. Entonces, dentro de la idea de simulación basada en agentes en las cuales cada uno de los elementos dentro del modelo son autónomos, individuos independientes y que deciden de forma independiente, nosotros nos comenzamos a pensar, bueno, si estos individuos deciden, ¿de qué forma deciden? ¿Es relevante su ubicación geográfica? O sea, si en este momento yo miro acá al auditorio, los veo ubicados a cada uno de ustedes en una ubicación diferente, pero posiblemente esta ubicación está asociada a sus preferencias. O sea, ustedes se ubicaron en algún lugar, puede ser, porque tenemos problemas de visión, entonces tengo que estar más adelante para ver las diapositivas, o puede ser que estoy al lado de mis compañeros de trabajo o mis compañeros de estudio y llegaron y se ubicaron primero, ¿sí? Y eso construyó un patrón que usted sigue, ¿sí? O sea, cada vez que usted va a ubicarse, en este caso particular, en una ubicación en este auditorio, ustedes definen una métrica de optimización. Sin embargo, ahí viene otra parte interesante de estos modelos de simulación, de este paradigma. Si nosotros nos ubicamos en una posición, nosotros no siempre, generalmente nunca lo hacemos, utilizamos una optimización desde el punto de vista de búsqueda de un óptimo global, ¿sí? O sea, si nosotros estamos ubicados en una de estas posiciones, es porque alguna función objetivo que nosotros valoramos de alguna forma alcanza un valor deseado, sin necesidad de que sea el óptimo, ¿sí? Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, cada uno de estos agentes tiene un objetivo, o sea, están fundamentados en la construcción
de un goal o de una meta. La meta es ¿cuál? Si me quiero ubicar en ese salón, ¿cuál será la meta que nosotros tenemos cuando nos vamos a ubicar? Incluso las personas que están más atrás, no, es que yo no me puedo quedar hasta el final de la presentación, entonces mi función objetivo es disminuir la distancia recorrida al momento de salir, ¿sí? Y cada una de esas decisiones particularmente es válida en nuestro problema de optimización si queremos, digamos, definir cuál sería el tamaño óptimo de este espacio, dónde debemos colocar cada una de las sillas, por ejemplo, ¿sí? No sé si ustedes también se han dado cuenta cuando, digamos, caminan en un parque, que existen rutas que no están delimitadas por la construcción original del parque. O sea, existen zonas verdes y existen, digamos, senderos definidos. Cada vez que las personas interactúan con ese espacio, el desplazamiento para ellos se puede volver relevante. Por lo tanto, se pueden construir senderos nuevos. Y si un sendero es altamente utilizado, lo que se tiene que hacer es darle calidad de sendero y modificar físicamente el espacio, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas nos lleva a pensar. Ese paradigma está orientado básicamente a la identificación de posibles comportamientos emergentes, ¿sí? Si queremos buscar comportamientos emergentes, nosotros no deberíamos utilizar un modelo en el cual ninguno de sus elementos sea heterogéneo, sea homogéneo, perdón. O sea, si todos son iguales, ¿qué tipo de comportamiento emergente podemos esperar? ¿Sí? La idea de que todos sean diferentes es poder identificar ese tipo de cosas. Y hay otra situación bastante interesante. O sea, nosotros cuando aplicamos técnicas de simulación, si de pronto posiblemente ustedes deben conocer alguna, es muy probable que nosotros siempre estemos orientados a trabajar en un ámbito que se denomina el estado estable, ¿sí? Cuando nosotros buscamos un estado estable, ¿qué es lo que queremos? Típicamente muchos de los estudios que nosotros hacemos desde el punto de vista de ingeniería industrial que tenga alta variabilidad es exactamente lo contrario, disminuir esa variabilidad. Nosotros no podemos sacar buenas conclusiones si existe una alta variabilidad. Y si tenemos una alta variabilidad, ¿qué hacemos? Generalmente lo que hacemos es, listo, ¿será que tenemos problemas con una definición de algún parámetro? ¿O será que definitivamente esta no es la mejor aproximación? O sea, nosotros no podemos sacar conclusiones confiables si tenemos alta variabilidad. Sin embargo, en los modelos de agente, la parte importante es eso, ¿sí? ¿Será que esa variabilidad inicial, ese comportamiento transitorio, es realmente lo que nosotros queremos evaluar? O sea, imagínense que ustedes estuvieran buscando la forma de colocar puestos de control para llenar un estadio, ¿sí? En donde yo coloco los puestos de control, definiendo las características particulares de cada uno de los individuos. ¿Para qué? Para poder saber de qué manera optimizo el llenado del estadio, ¿sí? Nosotros diríamos, no, es que tendríamos que tener realmente unas puertas amplias. Posiblemente esa no sea la respuesta óptima en ese caso. Incluso, otras situaciones, si ustedes de pronto han estado, digamos, en algún concierto, se han preguntado cómo es que se genera una ovación, ¿sí? O sea, después de que terminó el artista toda su presentación, ¿cómo es que efectivamente todas las personas se ponen de pie a aplaudir? ¿Será que hay una persona que comienza el proceso y todo el resto son seguidores? ¿Qué características tiene esa persona? ¿Sí? Para nosotros ese problema uno diría, no, pero yo como ingeniero industrial, ¿yo para qué necesito simular una ovación, cierto? Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es ese patrón, ¿sí? Ahí viene algo interesante. Si nosotros tenemos ese paradigma en el cual nosotros tenemos la ovación, hay algo que difiere del caso en el cual nosotros lo que queremos es hacer un desplazamiento sobre un parque, ¿sí? ¿Qué difiere? O sea, ¿es relevante la ubicación? O sea, usted está ubicado en el auditorio. Para hacer una ovación usted tiene que moverse de su ubicación. No necesita hacerlo, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos otra posibilidad de hacer el mismo modelo, pero ya no nos interesa el espacio físico, ¿cierto? O sea, lo único que nos interesa es cómo se comporta al menos un decisor, un agente en ese espacio y cómo hace que los demás vayan cambiando, ¿sí? O sea, que cómo hace que este patrón se vaya replicando. Particularmente casos de aplicación, aunque igual, digamos, simplemente voy a hablar de un caso muy simple, antes de seguir con las ideas de fondo, es si nosotros quisiéramos analizar cómo funciona un proceso de boca a boca, ¿sí? Un word of mouth. O sea, si nosotros queremos analizar cómo se propaga la percepción de un producto para hacer análisis de mercado,
¿Nosotros qué deberíamos hacer? O sea, inicialmente lo que nosotros es conseguimos un conjunto de personas que están dispersas en el espacio geográfico donde queremos hacer el análisis, que sean representativas, y ni siquiera por las características que tiene la persona, sino por su ubicación, ¿sí? Y en función de eso, esperar cómo es la propagación de esa información. En ese caso tampoco, increíblemente, nos interesa la ubicación geográfica. Lo que nos interesa es realmente qué tan veloz es la propagación y qué tan, digamos, tan acertada es la forma en que se hace esa propagación. O sea, si efectivamente se construye o se crea el patrón que yo estoy deseando, ¿sí? Digamos que eso es un paradigma. Digamos que a nosotros finalmente estamos trabajando en la representación más tradicional cuando uno está pensando en simulación. Ustedes alguna vez, me imagino que cuando vieron sus cursos de simulación, si los vieron o cuando leen algo de teoría, de lo primero que les deben hablar es de los modelos clásicos basados en cadenas markovianas, ¿cierto? Entonces cuando uno le habla de una cadena markoviana, uno se imagina inmediatamente una línea de espera, ¿sí? Eso es lo tradicional. En la línea de espera, ¿qué es lo que uno tiene desde el punto de vista clásico exacto? ¿Sí? Que idealmente el tiempo de desplazamiento es irrelevante, ¿sí? ¿Será que el tiempo de desplazamiento realmente es irrelevante? Pero bueno, digamos que con esa paradigma no nos va a importar mucho ese tiempo de desplazamiento, podemos despreciar. La otra, que todos los elementos que están dentro de mi sistema son homogéneos, ¿sí? ¿Ustedes nunca les ha pasado que van a ir, por ejemplo, a retirar dinero en un cajero electrónico y se han preguntado, oiga, ¿por qué la persona que está adelante se demora tanto si un procedimiento de retiro dura 30 segundos? O sea, yo me demoro 30 segundos, ¿sí? ¿Por qué se demora 2 minutos? ¿Qué está haciendo? ¿Será que uno comienza a divagar? ¿Será que se le apagó el aparato? ¿Será que hizo una consulta de saldo, hizo un retiro y luego volvió a consultar el saldo? Pues no sé, uno nunca sabe. Si uno comienza a divagar, ¿sí? Particularmente, ese tipo de cosas hacen que estos modelos, digamos que de una u otra forma, nos obliguen a tener diferentes tipos de clientes. Aunque desde el punto de vista básico, teórico, solo existe un tipo de clientes y solamente existe un tipo de configuración, generalmente. Desde el punto de vista teórico estoy hablando de la cadena de Markov, ¿cierto? Si nosotros lo trabajamos en simulación, como una simulación de eventos discretos, tenemos la posibilidad de flexibilizar un conjunto de cosas, ¿sí? O sea, ya no podemos necesariamente trabajar con un modelo en el cual no haya retrasos en alguna parte, que tenga, digamos, un número mayor de servidores o una capacidad fija, ¿cierto? O sea, nosotros ya podríamos jugar con algo de variabilidad en esos elementos. Incluso, la teoría de Markov solamente funciona cuando tenemos problemas que cumplen distribuciones específicas, ¿sí? Si una distribución es exponencial, sí me sirve. Si deja de ser exponencial, pues ya tengo como problemas. E incluso, si ninguna de las distribuciones es exponencial, ya el problema no sería realmente cómo yo modelo, sino cómo resuelvo esas ecuaciones que aparecen ahí que me representan la eficiencia, ¿cierto? ¿Qué hacemos con la simulación? Nosotros vamos desde el otro lado, en ese caso, construimos nuestro modelo que representa la percepción que tenemos de ese modelo, de esa situación, de ese banco, y de ahí sacamos las medidas de desempeño. Al justo al contrario, o sea, lo tradicional, si nosotros acabamos de cadenas de Markov, es listo, tenemos nuestras medidas de desempeño, encajamos los parámetros de nuestro modelo y aquí tienes todas sus respuestas. En cambio, con la simulación trabajamos al contrario. De hecho, es posible que no tengamos solución teórica de algunos de los modelos, ¿sí? Pero la simulación nos puede dar unas aproximaciones razonables. En este caso, el fondo, como en el anterior, es básicamente la idea de Monte Carlo, ¿sí? La posibilidad de que nosotros consideremos la generación de eventos de manera ilimitada, computacionalmente eficientes, ¿sí? En los cuales yo pueda hacer una construcción de una situación donde comprimamos un año de trabajo en un día, en una hora, ¿cierto? Y que esa compresión que podemos hacer nos permita generar millones de variables aleatorias que representen el problema original. Obviamente aquí me estoy saltando algunas necesidades desde el punto de vista teórico. Es listo, si yo voy a hacer un problema de simulación de ese tipo, discreta, de la realidad yo debería haber hecho un proceso de muestreo, tengo que saber métodos y tiempos, ¿sí? Mínimamente, tengo que saber qué es una distribución, ¿sí? Para poder llevar la teoría a ese problema práctico. ¿Y de dónde viene la otra situación? Todo lo anterior, o sea, todas las técnicas de simulación son mediadas por computador. O sea, es muy difícil hacer una simulación desde el punto de vista práctico
que no utilice herramientas computacionales, ¿sí? O sea, usted la puede hacer, pero la aplicabilidad y la replicabilidad está comprometida, y el tiempo obviamente. Bueno, nosotros tenemos otra restricción, digamos, es, oigan, si a mí realmente no me interesa, pasamos de la situación en la cual cada uno de los individuos era heterogéneo, todos eran diferentes. Pasamos a la siguiente donde todos eran iguales. Pero si a mí no me interesa modelarlos uno por uno si sean iguales, sino el conjunto, ¿sí? Ahí yo qué hago. Ahí donde aparece la otra técnica de simulación, el otro paradigma, que es dinámica de sistemas. O sea, nosotros representamos el agrupado de todas las poblaciones con sus condiciones específicas, pero que las hacen genéricas, ¿sí? O sea, nosotros podríamos pensar que particularmente las técnicas están orientadas en, digamos, en una línea de mando, dependiendo de lo que nosotros tomemos como decisiones, en un nivel estratégico, en un nivel táctico posiblemente, y dinámica de sistemas, digamos que básicamente es el nivel estratégico, ¿sí? Si nosotros quisiéramos hacer un modelo más pequeño, particularmente ya estamos cambiando de paradigma, ¿sí? O sea, si yo quisiera hacer el caso del juego de la cerveza, uno se gusta pensar, no es que el caso del juego de la cerveza, cuando uno lo implementa siempre lo hace en un curso de simulación o de pensamiento sistémico, uno dice, no, pero ¿esto qué es? Yo sé que estoy contando una por una de las cervezas, ¿sí? Las estoy pasando una por una sobre esa línea, ¿cierto? Pero eso ahí qué es, o sea, cada uno de los elementos que estoy contando están dentro de un sistema continuo, de un sistema discreto, qué lo hace continuo, qué lo hace discreto, ¿sí? Tradicionalmente ese modelo se ha visto como un sistema continuo, pero por las características en términos de modelación, ¿sí o no? Después de haber hablado de todas estas cosas de paradigmas, ahí sí comienzo con mi primera diapositiva. ¿Sí? Bueno, esta me la salto. En términos de investigación, ¿uno qué diría? Particularmente, si nosotros hacemos una búsqueda simple en Scopus, ¿sí? Que posiblemente está disponible en casi todas las universidades, ¿sí? Nosotros encontramos datos históricos. Está aquí truncando hasta el 2018, no tengo el 2019 porque aún no se ha acabado, ¿sí o no? Y menos del 2020, o sea, hay artículos que se han publicados para el año 2020, entonces esto me genera ya un problemita, ¿sí? Y de atrás del 2000 es por otro concepto que más adelante voy a mostrar con otras gráficas. Sin embargo, ¿qué encontramos nosotros? Que la cantidad de publicaciones utilizando estos tres diferentes paradigmas están en incremento, ¿sí? O sea, nosotros antes diríamos, ¿será que del 2000 para atrás utilizar un computador para generar una simulación altamente combinatoria era igual de fácil que ahora? O sea, construir nosotros ahorita un modelo de simulación, existen un montón de lenguajes de programación que los hacen de forma automática prácticamente. Usted arrastra un objeto y eso se lo agradece a los ingenieros de sistemas que se cranearon la forma de hacerlo, ¿cierto? Pero hace 18 años eso no era tan simple. Usted tendría que hacer un modelo de simulación basado en agentes, listo. Siéntese y prográmelo posiblemente en esa época en C, digamos, ¿cierto? En Borland, no sé. Entonces uno tendría bastante dificultad para hacer investigación en simulación. Entonces con la evolución, ¿sí? Con la evolución de los computadores, la velocidad de cómputo, lo que hablaba Daniel hace un momento, ¿sí? El tiempo de cómputo ha mejorado significativamente, entonces nosotros ya podemos hacer simulaciones fácil, rápido, hay paquetes que resuelven prácticamente todo. Entonces realmente uno diría, otra investigación más en simulación, ¿por qué vale la pena? ¿Sí? Si uno simplemente comienza a buscar entre todo ese mar de, digamos, de documentos, documentos nuevos pues, por año, ¿sí? Uno diría, ¿será que posiblemente lo que voy a investigar ya alguien lo ha resuelto? ¿Sí? Realmente nosotros, esta es una de las situaciones que desde el punto de vista de investigación genera una dicotomía. O sea, si nosotros vamos a hacer un proceso nuevo, una investigación nueva, esta investigación, ¿cómo la hacemos? Si nosotros la hacemos solamente desde el punto de vista del paradigma per se, ahí sí es difícil lograr, digamos, un avance real, ¿sí? Si nosotros hacemos esta aplicación, digamos, simplificando elementos o representando apropiadamente una situación específica, en otras palabras, desde el punto de vista de aplicación, ahí sí la simulación se vuelve interesante. De todos estos documentos, por no decir menos, perfectamente el 90%, el 95% tienen que ver con aplicaciones. Entonces nosotros sí podemos seguir haciendo investigación en simulación, pero si lo que utilizamos como
objetivo es la resolución de un problema, más no el medio, ¿sí? Si hay tanta investigación en simulación, uno diría, existen comunidades que trabajan con una técnica, con otra. ¿Por qué será que aquí en Colombia, digamos, nosotros no trabajamos tanto en simulación? ¿No se han dado cuenta que no es un espacio donde haya una gran cantidad de publicaciones en el tiempo? O sea, los practitioners de simulación generalmente son pocos. Nosotros generalmente trabajamos en ingeniería industrial con qué tipo de técnicas, con qué tipo de métodos. O sea, uno de los problemas que tiene detrás de la simulación es, listo, si yo lo voy a utilizar, tengo que ser muy buen programador, primero, ¿cierto? Bueno, digamos que existen software que me solucionen ese otro problema, listo. Segundo, tengo que ser muy buen modelador. Bueno, listo. Digamos que yo modelo bien. Posteriormente, tengo que ser muy bueno analizando resultados. ¿Por qué? Porque es que simulación tiene un problema. Genera todos los datos que usted quiera, ¿sí? Y si usted genera una cantidad inmanejable de datos, ¿qué conclusiones puede sacar buenas? ¿Sí? Entonces, aquí, en esta parte, nosotros vemos que listo, nosotros trabajamos desde el punto de vista de aplicaciones y queremos sacar buenas conclusiones, pero estas aplicaciones deben ser pertinentes. O sea, realmente todo el fondo de todos esos procesos es realmente la pertinencia del problema. O sea, aquí la primera conclusión es que la simulación realmente es un vehículo, es como una herramienta que nosotros utilizamos. ¿Sí? Hice una búsqueda de un caso, digamos, particular, ¿listo? De moda, y en función de lo que estábamos hablando la profesora Valentina en horas de la mañana, nosotros queremos sostenibilidad, ¿cierto? Nosotros queremos sostenibilidad. ¿Qué tipo de investigaciones se han hecho o qué tipo de técnicas se han utilizado para problemas de desarrollo sostenible? ¿Sí? Particularmente, dependiendo del tipo de elementos que nosotros vamos a simular, o sea, qué representan desde el punto de vista de nivel de complejidad, nivel de abstracción, nivel de agregación, uno tradicionalmente habla de dinámica de sistemas, ¿sí? Uno va a definir cómo vamos a integrar una solución, pero para llevársela a quién. Se la vamos a llevar a la comunidad, vamos a cambiar lo que hace un puesto de trabajo específicamente, no, eso no lo hacemos de esa forma. O sea, generalmente en desarrollo sostenible uno piensa en quiénes son los que pueden tomar decisiones a un nivel agregado. ¿Quién representa una comunidad? ¿Quién representa una sociedad? ¿Quién representa, no sé, un sindicato? Entonces, tradicionalmente se trabaja con dinámica de sistemas. Sin embargo, si nosotros hacemos simulación de eventos discretos, también podemos representar ese tipo de cosas. O sea, ahí lo importante es, ¿nosotros cómo hacemos la abstracción? O sea, la ventaja que tenemos es, y una que digamos que no es tan... a mí no me parece que eso sea malo, sin embargo, eso demuestra la incapacidad de abstraer, es que si nosotros tenemos un martillo, todos los objetos nos parecen un clavo. Si aprendimos a simular con simulación discreta, todo lo hacemos con simulación discreta, lo que sea, lo ajustamos de esa forma. Entonces nosotros nos quedamos como ciegos, o sea, no tenemos la posibilidad de centrar nuestros problemas. Tradicionalmente, el desarrollo sostenible se piensa con dinámica de sistemas, ¿listo? Si nosotros vemos esos casos de simulación discreta, ¿estos serán por qué? ¿Será porque teníamos la herramienta para simulación discreta y no conocíamos otra? ¿O será porque realmente los elementos que estaban ahí sí tienen las cualidades para ser homogéneos? ¿Sí? La simulación basada en agentes también generalmente se puede utilizar para problemas de desarrollo en el sentido de que nosotros tenemos comunidades, pero las comunidades están compuestas de personas, ¿cierto? Y esas personas pueden hacer lo que les estábamos haciendo del ejemplo de la ovación, ¿sí? Puede haber una persona que sea un líder que arrastre al resto de personas, ¿sí? Entonces la discusión mejor dicho, digamos, la solución de ese problema de desarrollo está condicionada a esa persona que representa el conjunto, pero si el conjunto no tiene una persona como ellos, no podríamos saber cómo hacer la solución, ¿cierto?